Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Traemos un grupo mítico de la mano de Carlos Chan, que patrocina esta reacción. Le damos las gracias como siempre. Y Ujú. bueno, es Show Ya, el grupo mítico donde los haya. Curiosamente es una canción que interpretan en un concierto muy reciente, 2022, el festival que ellas mismas promocionan. Y bueno, esta canción en concreto, tengo cositas que decir, se llama Watashi wa Arashi. Y vamos a comentar cosas de esto. Bien. Qué bien te ha Em, salido el título. sí, vamos, me he equivocado al principio con que figúrate. Bien, 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 bien. A ver, la formación es la siguiente. Keiko Terada como vocalista, esa mítica vocalista. Y ahora hay una particularidad con el resto de integrantes, porque hay tres de ellas que se llaman Mickey. Ah, Entonces, bien, bien. para diferenciarlas, tienen pues apodos. Y tenemos aquí a Mickey Sungo, ese es el apodo, Igarashi, a la guitarra. Después tenemos al bajo Satomi Senba. Y ahora las otras dos Mickeys, que son Mickey Captain Nakamura, a los teclados, y Mickey Mitan, ese es el apodo, Tsunoda, a la batería. ¿Vale? Bueno, Yo pues me, yo vamos. me, yo me quedo con su noda que me suena el apellido. Perfecto, pues Tsunoda, batería, Captain, teclados, Sungo, guitarra, Satomi Senba, bajo y Keiko Terada, vocalista. Bien, pues, y lo decíamos, la canción es Watashi wa Arashi. Con todos ustedes, ya sabéis, show ya, y antes, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete y campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá. 雨ですけど楽しんで帰ってください。Muy bien, vamos a hacer la pausa aquí, en más o menos a la mitad de la canción, un poquito más.
no quería interrumpir yo aquí a estas músicos míticos de Japón, ¿no? Keiko Terada, pues cualquiera la interrumpe, ¿no? Hay que venerarla. Sí. Es alguien con un nombre tan grande, ¿no? Como los grupos míticos nuestros europeos, como un Maiden, como un Judas Priest, como eh, un Led Zeppelin, es decir, pues Halloween. Shouja está en esa categoría en Japón. Y bueno, la letra que no hemos comentado, pues va un poquito sobre amor y desamor. ¿Vale? Entonces ella va contando sus sentimientos, se tiene ahí pues sentimientos contradictorios y en eso se debate la canción. Em, y nada, tiene mérito que tocar bajo la lluvia Además y que le viene muy al pelo a la canción, por efectivamente, lo que hemos estado efectivamente. leyendo, ¿no? A mí siempre me ha dado mucho miedo el tema de los músicos que tocan bajo la lluvia. Yo siempre pienso que se van a electrocutar. Y después también pienso en el lado egoísta de pobrecitos instrumentos Bueno, que, se ve que los tienen tapados ahí con sí, bueno, tapados los amplificadores, ¿no? sí, los Pero amplis, claro. la Sí, guitarra, bueno, eso, claro, eso no bajo y lo puede, tal, no lo pueden tapar, que todo eso efectivamente. lleva electrónica por dentro y ahora tú mira a ver si se ha estropeado algo, ¿no? Y nada, me hacía gracia lo de la lluvia, ¿no? Digo, mira, tengo un efecto aquí de lluvia, mira. Yo también me voy a mimetizar aquí con el ambiente de, Ahora cuando le des al play te pones ahí lloviendo, ¿no? ya ves, no, no. Y nada, por supuesto, esta cantante es todo carácter, siempre digo lo mismo, los grupos súper grandes en cuanto a nombre y trayectoria tienen un aura especial, tal vez por toda la experiencia que tienen, de que tienen un carisma y una presencia que me deja embelesado, ¿no? Con los vellos de punta y este tipo de grupos es así, ¿no? Y bueno, Keiko Terada, que ya dijimos la vez anterior que tenía, por comparar con alguien en Europa, Europa o Estados Unidos, lo más próximo puede ser Doro, pero creo que incluso tú tenías una Sí, comparación más, sí, ¿no? sí, sí. Yo, además, así con el pelo así teñido que tiene, me ha recordado mucho también, además, la forma de moverse, porque ya esta mujer, no sé los años que tendrá, pero pasará los 60 de largo. Y me ha recordado mucho a Tina Turner. Tina Turner, La sí, fuerza que tenía Tina Turner la tiene esta mujer todavía, vamos. Es que se la ve ahí y cómo canta. Es totalmente. Y La esto otra, la es otra canción que reaccionamos, que era bastante más joven, y veo que no ha perdido la voz ni un ápice, ¿eh? Está muy bien, muy bien, muy bien. Se conservan en muy buena forma. Es lo que tú comentas y tiene mucha fuerza, mucha garra, la voz la conserva muy bien. Sus compañeras en show ya están tocando de manera fenomenal. Magnífica, ¿no? Es un estilo que podríamos denominar vieja escuela y que, recordemos, gracias a Shouya ha habido un montón de grupos que han salido después, tanto porque se han inspirado en ellas como que ellas también han Las han ayudado, ayudado, sí. han intentado que salgan esos grupos femeninos y tienen todo el mérito y el reconocimiento por nuestra parte por la labor que hacen, Además que, sinceramente. además que están tocando en el festival que crearon ellas, precisamente para eso, para impulsar la carrera de las chicas jóvenes. Correcto. Me llegaron a comentar que este sitio donde tocan ya no existe, lo han reconvertido en otra cosa, así que no sabemos los próximos festivales donde lo pondrán, así que una pena, pero era un sitio bastante chulo para dar conciertos. Sí. Ujú. Venga, vamos a continuar.
Me encanta lo que hace con el micro Hostia, eso. Keiko Terada y Sí, es muy similar a Joy Tempest. sí, Porque entre que Joy Tempest también tiene el pie de micro blanco y hace exactamente esos mismos movimientos, ¿sabe? sí, El sí, sí, vaivén sí. con el pie de micro y ponerlo así en vertical, Yo que estaba diciendo, digo, joder, me suena esto de algún de- vocalista. Sí, efectivamente, sí, pero sí. la gracia del tema es que Joy Tempest es contemporáneo a Keiko, tienen la misma edad. Sí, más o menos, Sí, ¿no? sí, más o menos, Andará. tienen Sí. 60 y tantos. Eso es. Bueno, un solo estupendo, Magnífico. magnífico. Tanto de la guitarra como del bajo, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, empieza Sungo con esa guitarra que parecía, el cuerpo era como tipo Les Paul, pero no he visto a la marca si era una Les Paul modificada o personalizada o era otra marca, pero preciosa la guitarra y bueno, hacía un tapping con una clase y una elegancia magnífico. Después hemos visto a la bajista, que en este caso es Satomi Senba, tocando con púa, con una contundencia y una pose y un saber estar, ¿vale? Saber estar con la que tiene que estar cayendo en ese momento porque está Sí, totalmente empapada. correcto, Y correcto. dice, joder, están aguantando ahí las tres, pero bien. Quiero decir una cosa y en pos a los viejos rockeros y viejas rockeras que fíjate que no importa los años que pasen, no importa tener una apariencia X, envejecer es completamente normal y Es natural. normal, Lo hemos claro. visto a la guitarrista con sus pelos canosos y no pasa absolutamente nada. Iban los vestidos que llevaban, me parecen increíbles, son alucinantes de chulos. Bueno, y ya la Keiko con su tres cuartos de cuero me ha Sí, sí, flipado, ¿vale? la La gabardina es gabardina brutal. es fenomenal. Bueno, Es brutal, sí. y la teclista que podrían haberla enfocado un poquito más, ¿vale? Estamos hablando ahí de Captain, ¿no? Miki Captain Nakamura. Pues también lo ha dado todo, al igual que Mitan, ¿no? Que la batería. Es un grupo súper compensado, siempre digo lo mismo. Hay que, hay que estar equilibrado, el balance tiene que ser el correcto para que cuando suenen a conjunto, suenen como uno solo y lleguen a transmitir lo que a mí me transmiten, ¿no? Que yo he estado todo el tiempo con los vellos de punta, em, El porque pelómetro lo tenías ahí claro, claro, porque es disparado. cuando tienes la sensación de estoy viendo a leyendas, estoy viendo a músicos Efectivamente. súper grandes y te dan ganas de reverenciarlos, ¿vale? Estoy viendo historia de la música. Aunque Correcto. nosotros la hayamos descubierto un poco tarde, pero bueno. Sí, 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 totalmente. Es decir, a ver, comparativamente en España, pues te puede suceder cuando ves a Barón Rojo, Por ejemplo, cuando vi yo a Ángeles del Infierno, em, a Bus. o Bus, cuando tuve delante, bueno, en grupos que vinieron aquí, es decir, cuando tú tienes delante, fui a ver, yo sé, a Megadeth, a Maiden, a Halloween, y claro, los tienes delante y estás como que no te lo crees, ¿no? Como diciendo, o Blind Guardian también tuve delante, decir, ostras, estoy ante grupos mitiquísimos, ¿no? O cuando vas a ver a Guns N' Roses, dices tú, ostras, yo me he criado con esto y ahora los tengo Efectivamente. delante y no sabes muy bien cómo reaccionar, ¿no? Lo Y eso único que sí, me falta a mí es ACDC, ¿eh? yo a CDC los vi de manera muy rara, porque yo vi a CDC pero con Axel Rose cantando, Claro. que ahí fue cuando me reconcilié con Axel Rose, porque cuando se separan, digamos, el grupo y continúa Axel con otros músicos en Guns N' Roses, esa etapa del disco del Chinese Decadence, o no sé cómo se Sí, llamaba, o Incident, Chinese Incident, sí. no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, porque es una época que directamente no quise vivir con ellos. Y cantaba, pues, cada año peor, ¿no? Y sin embargo, hay un impasse en el que ACDC decide llamarlo, porque el Claro, cantante tenía, Porque Brian se queda, fue claro, cuando se quedó sordo, o le correcto, estaban ahí correcto. en el oído. Y pensé yo, ¿por qué narices han llamado a Axel Rose? Y claro, yo no sé qué tipo de conversaciones o pruebas internas se hicieron, pero resulta que
Axel Rose, que además cuando fue al concierto, cuando lo vi yo, se Sí, fastidió una cuando se pierna rompió la pierna, sí. y cantó, estando sentado, cantó las canciones en la tonalidad original de AC/DC y lo hizo perfecto, pero perfecto. Y fueron 3 horas de concierto. Es que la voz de Axel es muy parecida a la de Brian. No, pero también es Axel cuando se cuida, Sí, claro, claro, pero tiene que cuidarse. efectivamente. Ya Pero me sabemos que refiero Axel pues, ha que tenido épocas oscuras en su vida, ¿eh? correcto, no es que haya perdido su voz, es que el tío ha ido es decir, todo el mundo tiene que tener unos cuidados y más Es siendo más profesional. un vocalista, efectivamente. ¿Qué le pasó Correcto. a Dickinson cuando tuvo el cáncer de garganta? Al final, gracias a, iba a decir a Dios, pero no me llevo muy bien con él. A Al de quien abajo, sea. por ejemplo, Sí. se curó y el tío se cuida y sigue teniendo la misma Bueno, voz que tenía. pero es que Dickinson, el estilo que tiene de vida es diferente. Es un Sí, hombre claro, claro, que corre obviamente. 14 kilómetros diarios, que es deportista, es decir, que lleva un tipo de vida sano, ¿vale? Aunque se tome sus cervezas como todo el mundo, pero no fuma. Después Efectivamente. es un tío que se cuida, ¿vale? Y eso, los vocalistas se tienen que cuidar. Por ejemplo, en Guns N' Roses ves a Slash, que está ahora barrilete, ¿vale? Es decir, está gordito, pero da igual porque lo que importa es Porque él toca la guitarra, su habilidad con efectivamente. las manos, pero un Claro, vocalista no puede hacer tonterías. claro, claro. Pues bueno, retomando, que aquí contamos nuestras peripecias y Divagamos. batallitas. Sí, estamos a mí como el abuelo, ¿no? Contando. Movienda. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos a los conciertos? Vale, ¿Qué dices pues, tú de Meli? pues eso, Keiko se cuida y se nota. Y da gusto ver a leyendas tocar y cantar tan bien. Y es para quitarse el sombrero. Bueno, tú ya te lo has quitado. Ha Sí, explotado. claro, claro. Ya en el solo ha tenido que volar porque que Sí, ha sido increíble, de verdad. sí, 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 sí. Y me encanta que las leyendas del rock sigan ahí dando guerra. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos, por habernos recomendado esta canción de Shouya. Y nada, amigos, lo de siempre. Si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros y clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis que tenéis dos maneras de poder apoyarnos. Dos, una, aparte de suscribiros, tienes el botón de unirte, que es para hacerte miembro, que hay dos niveles. En el primero puedes ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente y en el nivel 2 puedes tener 12 reacciones exclusivas a lo largo del mes. Por cierto, ahora en esta etapa, lo que nos queda de enero, van a llegar un montón de canciones para miembros porque hemos tenido ahí pues un retraso técnico que vamos a solventar y de aquí a nada, mínimo las 12 las vais a tener. Y después tenemos el Patreon, que eso es que si queréis enviarnos, como el caso de Carlos, enlaces para que lo reaccionemos de manera personalizada y en poquitos días esté, pues tenéis el bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. La información para hacer tanto una cosa como la otra la tenéis en la información de la reacción de la canción. Y bueno, ya por último, otra forma de ayudarnos es si veis una reacción y os salta una publicidad, si lo podéis ver, por favor, nos ayuda. Gracias amigos, os esperamos en los comentarios como siempre. Mil gracias, no paramos de decirlo. Nosotros estamos encantados de hacerlo y encantados con vuestra acogida, ¿no? Con este canal. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.